Bienvenidos al curso de Geometría Analítica. En este video vamos a ver cómo poder obtener las ecuaciones y los elementos de una parábola horizontal cuando tiene su vértice fuera del origen de coordenadas. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Iniciamos. Determinar las ecuaciones y los elementos de una parábola horizontal con vértice en la coordenada B menos 3,5 y con foco en la coordenada F menos 5,5. Tomemos entonces estos datos de partida: vértice menos 3,5 y foco menos 5,5. Lo primero es determinar si la parábola es horizontal o es vertical, y para ello resulta muy importante ubicar en un plano cartesiano estos dos elementos, es decir, el vértice y el foco. Tenemos entonces nuestro plano cartesiano, el eje de la Y o el eje vertical y el eje de las X o eje horizontal. Aquí se encuentra el origen del plano cartesiano. Ubicamos entonces primero el vértice, coordenada menos 3,5. Entonces, a partir del origen, primero nos vamos a desplazar sobre el eje de las X 3 divisiones a la izquierda. Tenemos entonces menos 1, menos 2 y menos 3. A continuación nos vamos a desplazar 5 divisiones hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí se encontrará ubicado el vértice de la parábola. Ahora localicemos el foco, coordenada menos 5,5. Nuevamente, a partir del origen, primero nos vamos a desplazar 5 divisiones a la izquierda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Ahora vamos a desplazarnos 5 divisiones hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Llegamos aquí en donde se ubica entonces el foco. Podemos ver que el foco se encuentra a la izquierda del vértice. Recordemos que hay una línea que pasa por el foco, pasa por el vértice y se extiende infinitamente hacia el lado contrario. Esta línea se le llama eje de la parábola o eje de simetría, y es la que nos va a determinar si la parábola es horizontal o es vertical. En este caso, el eje de la parábola se encuentra paralelo al eje de las X y por lo tanto adopta la posición horizontal. Al mismo tiempo nos damos cuenta que a partir del vértice la curva se va a abrir hacia el lado donde se encuentra el foco, es decir, que la curva va a abrir aquí hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, la curvatura va a tomar aproximadamente esta forma y por lo tanto con ello podemos determinar que se trata de una parábola horizontal con vértice fuera del origen y que abre hacia el lado izquierdo. Una vez que hemos determinado de qué tipo de parábola se trata, vamos ahora a calcular cada uno de sus elementos. Y para poder obtener esto, primero le vamos a asignar letras al vértice y letras al foco. Por lo tanto, para el vértice le vamos a asignar la letra H al primer número de la coordenada y la letra K al segundo número de la coordenada. Por lo tanto, H tendrá el valor de menos 3, mientras que K tendrá el valor de 5. Para el foco le vamos a asignar X al primer número de la coordenada y Y al segundo número. Por lo tanto, X tiene el valor de menos 5 y Y el valor de 5.
Vamos a obtener como primer elemento el parámetro. Recordemos que el parámetro es sumamente importante porque a partir de conocer su valor, con él podemos encontrar otros elementos de la curva. El parámetro es la distancia que hay entre el vértice y el foco. Toda esta distancia entre ambas coordenadas lo conocemos con el nombre de parámetro. El parámetro se representa por la letra P y para encontrar su valor vamos a utilizar la siguiente fórmula que nos dice: parámetro será igual a x menos h. En esta fórmula vamos a reemplazar x y vamos a reemplazar h. X tiene el valor de menos 5, mientras que h tiene el valor de menos 3. Por lo tanto, reemplazando estas letras por sus respectivos valores, tendremos entonces que el parámetro será igual a x, pero x tiene el valor de menos 5, menos h, cuyo valor es menos 3. Es importante señalar que este signo negativo pertenece a la fórmula del parámetro, mientras que este número, al ser negativo, h, se debe de escribir dentro de un paréntesis, para que de esta manera separemos el signo negativo de la fórmula con el signo negativo de la coordenada. Por lo tanto, aquí vamos a efectuar una multiplicación de signos de tal manera que menos por menos nos dará más. Por lo tanto, el parámetro nos va a quedar como menos 5 más 3. Efectuando entonces esta operación, menos 5 más 3, el parámetro tendrá el valor de menos 2. Es muy importante señalar que aunque el parámetro nos quede negativo, no se tomará el signo, sino solamente su valor absoluto, es decir, 2. El signo negativo obedece a que en este caso el parámetro lo contamos hacia el lado izquierdo. Recordemos que si hacemos un recorrido hacia el lado izquierdo, estamos recorriendo el eje de las X en sentido negativo. De ahí que el signo negativo solamente nos indica que el recorrido del parámetro es hacia la izquierda. Sin embargo, al final solamente vamos a tomar su valor absoluto. Por lo tanto, el parámetro tendrá el valor de 2. Ahora, una vez que conocemos el parámetro, ahora con él vamos a determinar el lado recto. El lado recto lo encontramos con la fórmula: lado recto será igual a 4 veces P, en donde P representa el valor del parámetro. Por lo tanto, vamos a reemplazar P por el valor de 2. Entonces el lado recto nos quedará como lado recto será igual a 4 por 2. Multiplicando 4 por 2, entonces el lado recto nos quedará con un valor de 8. Enseguida vamos a determinar la directriz. Para encontrar la directriz, ocupamos la siguiente fórmula, en donde X representa la directriz, H y P son dos valores numéricos que vamos a reemplazar. En este caso H tiene el valor de menos 3 y P, que viene siendo el parámetro, tiene el valor de 2. Por lo tanto, reemplazando H y reemplazando P por su respectivo valor, tendremos X será igual a menos 3 más 2. Efectuando la operación menos 3 más 2, obtenemos que X será igual a menos 1. Esta viene siendo la ecuación de la directriz, que más adelante vamos a ubicar en la gráfica de la curva. Enseguida vamos a determinar el eje de la parábola. El eje lo determinamos con la fórmula y igual a k. En esta fórmula solamente vamos a reemplazar k por su valor, que en este ejemplo es de 5. Por lo tanto, reemplazando k por el valor de 5, el eje nos quedará como y igual a 5. La ecuación del eje la podemos
determinar también observando la gráfica. Si vemos la gráfica y ubicamos el eje, nos damos cuenta que el eje de la parábola atraviesa al eje de la Y en la división 5. De ahí, entonces, que esta fórmula nos indica que el eje atraviesa al eje de la Y en la división 5. Ahora, determinemos las ecuaciones de la curva. Y primero vamos a obtener la ecuación ordinaria aplicando la siguiente fórmula. Y menos k elevado al cuadrado será igual a menos 4 que multiplica p y que a su vez multiplica a x menos h. En esta fórmula solamente vamos a reemplazar k por el valor de 5. También vamos a reemplazar p, que es el parámetro, por el valor de 2. Y vamos a reemplazar h por el valor de menos 3. Por lo tanto, reemplazando k, reemplazando p y reemplazando h, la ecuación nos quedará como y menos k, pero k tiene el valor de 5, todo esto elevado al cuadrado. Es igual a menos 4 que multiplica p, pero p tiene el valor de 2, que a su vez multiplica a x menos h, en donde h tiene el valor de menos 3. Nuevamente aquí es importante comentar que este signo negativo pertenece a la fórmula, mientras que este otro signo negativo pertenece al valor de la coordenada h. Por lo tanto, aquí es importante que en el siguiente paso multipliquemos signos aplicando regla de signos. Por lo tanto, al multiplicar menos por menos, nos quedará más 3. Entonces la ecuación nos quedará como y menos 5, todo este elevado al cuadrado será igual a la multiplicación de menos 4 por 2, lo cual nos da menos 8 por x más 3. Esta última viene siendo la ecuación ordinaria de la parábola. Con esta ecuación ordinaria, ahora vamos a encontrar la ecuación general. Veamos. Conociendo entonces la ecuación ordinaria, la cual nos quedó como y menos 5 elevado al cuadrado es igual a menos 8 que multiplica a x más 3, con esta ecuación vamos a encontrar ahora la ecuación general. Podemos ver entonces que tenemos en primer término un binomio elevado al cuadrado, que es y menos 5 elevado al cuadrado. Debemos entonces de desarrollar este binomio. Recordemos que cuando un binomio se desarrolla, de este binomio se van a obtener 3 términos. Obtengamos el primer término. El primer término se obtiene tomando la letra y elevándola al cuadrado. Por lo tanto, nos va a quedar y elevado al cuadrado. Enseguida, el signo que tenga el paréntesis, que en este ejemplo es menos, ese signo es el que se baja en esta parte de aquí. Para encontrar el segundo término, 10y, simplemente vamos a multiplicar el exponente 2 por 5 y lo que nos da por y. De tal manera que 2 por 5, 10, y 10 por y, esto nos da 10y. El tercer término que obtenemos del binomio siempre es positivo. Por lo tanto, anotamos el signo más. Y para obtener el número 25, tomamos el segundo término del paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Por lo tanto, 5 al cuadrado, esto nos da 25. Anotamos enseguida la igualdad y ahora el número menos 8 multiplica al x y también multiplica al 3. Por lo tanto, multipliquemos primero por la letra. Menos por más nos da menos y 8 por x nos da 8x. Enseguida multiplicamos los números. Menos por más nos da menos y 8 por 3 nos da 24. Ahora vamos a tomar el término menos 8x y el término menos 24.
y ambos términos los vamos a pasar al lado contrario. Recordando una vez más que cuando los términos se pasan de un lado hacia el otro, se les debe de invertir el signo. Por lo tanto, si ambos términos son negativos, al pasar al lado contrario se convertirán en positivos. Y una vez que movamos estos términos, enseguida igualamos a 0. Efectuando entonces la transposición de los términos, tendremos y elevado al cuadrado menos 10y más 25 más 8x más 24 igual a 0. Hay que observar que el término menos 8x ha cambiado a positivo y lo mismo el término menos 24 también cambió a positivo, todo igualado a 0. Enseguida vamos a tomar los términos independientes, me refiero al 25 y al 24, y los vamos a reducir, de tal manera que al sumar 25 con 24, esto nos dará 49. Por lo tanto, la ecuación nos quedará como y elevado al cuadrado menos 10y más 49 más 8x igual a 0. Por último, vamos a ordenar la ecuación. Para ordenar la ecuación, el primer término deberá ser la letra elevada al cuadrado. El segundo término deberá ser el término que tiene la misma letra que el primer término, pero con exponente 1. Entonces la ecuación nos quedará como y elevado al cuadrado menos 10y más 8x más 49 igual a 0. El término independiente, que en este caso es 49, siempre se deberá escribir al final. Por lo tanto, la ecuación general nos quedó como y elevado al cuadrado menos 10y más 8x más 49 igual a 0. Enseguida vamos a elaborar la gráfica de la curva, considerando los siguientes elementos: el vértice, coordenada menos 3,5, el foco, coordenada menos 5,5, el parámetro con un valor de 2, el lado recto con una longitud de 8, la ecuación del eje como y igual a 5 y la ecuación de la directriz como x igual a menos 1. Con estos elementos elaboremos entonces la gráfica. Para ello requerimos de nuestro plano cartesiano. En este plano cartesiano ya se encuentra dibujada la curva. Sin embargo, te voy a explicar cómo ubicar todos estos elementos en este plano. Comenzamos por ubicar el vértice, coordenada menos 3,5. Por lo tanto, a partir del origen, primero nos vamos a desplazar 3 divisiones a la izquierda, menos 1, menos 2 y menos 3. Como el segundo número de la coordenada del vértice es 5 positivo, ahora nos debemos de desplazar 5 divisiones hacia arriba, 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, aquí quedará ubicado el vértice. Ahora ubiquemos el foco, coordenada menos 5,5. Entonces, a partir del origen, primero nos vamos a desplazar hacia la izquierda 5 divisiones, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Como el segundo número de la coordenada del foco es 5 positivo, ahora debemos de subir 5 divisiones, 1, 2, 3, 4 y 5. Llegamos aquí, lugar donde se ubicará el foco. Sabemos que existe una línea que pasa por el foco, pasa también por el vértice y se extiende de manera infinita hacia el lado contrario. Esta línea que aparece aquí en color verde es el llamado eje de la parábola o eje de simetría. Este eje de simetría tiene la ecuación y igual a 5. ¿Por qué esta ecuación? Por lo siguiente, debemos de observar a cuál de los ejes del plano cartesiano el eje de la parábola corta o atraviesa. Si observamos, vemos que el eje de la parábola, que es esta línea en color verde, está atravesando
al eje de la Y. Este es el eje de la Y y este es el eje de la parábola, y atraviesa el eje de la Y en la división número 5. Por eso la ecuación del eje de la parábola es y igual a 5, porque atraviesa el eje Y en la división 5 positivo. Enseguida vamos entonces a medir el parámetro. Recordemos que el parámetro es la medida entre el vértice y el foco, y en este caso el parámetro tiene un valor de 2. El parámetro es una medida que se debe de considerar a ambos lados del vértice. Ya tenemos el primer parámetro a la izquierda del vértice. Ahora consideremos el otro parámetro a la derecha del vértice. También tendrá el mismo valor, P igual a 2. Donde termina el parámetro y contrario al foco, atraviesa una línea que debe ser perpendicular al eje de la parábola. Y esa línea es la directriz. Hay que observar que esta línea directriz debe de ser perpendicular al eje de la parábola. Esto significa que debe de formar ángulo de 90 grados entre la directriz y el eje de la parábola. Esta directriz tendrá la ecuación x igual a menos 1. Porque la ecuación, hay que observar que esta línea directriz está cortando a uno de los ejes del plano cartesiano. Si observamos, vemos que esta línea directriz corta el eje de las x, este es el eje de las x, y esta la directriz, y corta el eje de las x en la división menos 1. Por eso la ecuación de la directriz nos indica que corta el eje de las x en la división menos 1. Una vez que hemos ya determinado la ubicación de la directriz, ahora ubiquemos el lado recto. Recordemos que el lado recto es una línea paralela a la directriz, pero que pasa por el foco. Por lo tanto, el lado recto pasará por aquí, y este lado recto debe tener una longitud total de 8. Pero estos 8 se parten en 2. Del foco hacia arriba debemos de tener 4. 1, 2, 3 y 4. La mitad del lado recto. Del foco hacia abajo, los otros 4. 1, 2, 3 y 4. De esta manera, 4 de este tramo inferior más 4 del tramo superior nos da un total de 8 unidades, que es la medida del lado recto. Una vez que ubicamos el lado recto, podemos encontrar en esta parte superior el extremo del lado recto y en esta parte inferior el otro extremo del lado recto. Con los extremos del lado recto y con el vértice podemos ahora dibujar la curva. Recordemos que la curva empieza en el vértice y se va extendiendo, se va abriendo, acercándose cada vez al extremo del lado recto y llevando una curvatura suave. Por lo tanto, la curva tomará esta forma, pasando por el extremo del lado recto y llegando al vértice. Una vez llegando al vértice, cambia de dirección, empieza también a generar una curva suave hasta encontrar el extremo inferior del lado recto. Continúa la curva. De esta manera podemos entonces obtener la gráfica de la parábola. Pues bien, hasta aquí finaliza este video. Yo espero haberte ayudado a que supieras cómo determinar las ecuaciones de una parábola y los elementos cuando ésta tiene su vértice fuera del origen de coordenadas, es horizontal y se extiende hacia el lado izquierdo. Por último, te quiero invitar a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate y te espero en el próximo video. Bye.